Bienvenidos a la cláusula eléctrica, al seguro de incendio y a la línea aliada cláusula eléctrica. Entonces vamos a poner de título cláusula eléctrica. Este día vamos a ver esta famosa cláusula tan importante en el mundo de los seguros. La cláusula eléctrica. Cláusula eléctrica. Muy bien. Así que vamos adelante en el tema. La cláusula eléctrica. ¿Qué términos eléctricos hablamos? Hablamos de sobretensión. ¿Recuerdan ustedes? Conversamos sobre sobretensión. Sobretensión. Y cuando hablamos de sobretensión, comentamos que la sobretensión es todas esas variaciones de voltaje que vienen desde afuera hacia adentro. ¿Recuerdan ustedes? Todas esas variaciones que vienen de afuera hacia adentro del predio asegurado. Esa era una sobretensión. ¿Y cómo se producía la sobretensión? Vamos a hacer un dibujo. Recuerden que para dibujar yo sí soy negativo, pero vamos a hacer el gran esfuerzo de tratar de hacer un dibujo para que se pueda entender de la mejor manera. Muy bien, entonces aquí tenemos, para explicar sobretensión, aquí tenemos, vamos a dibujar los postes, uy, qué bestia, qué mal pulso. Muy bien, vamos a dibujar unos postes de luz, correcto, ahí sí estamos bien. Los postes de luz que tenemos en todas las calles, en todas las avenidas, un poste de luz, ¿no es cierto? Y estos postes de luz normalmente aquí están los cables de los que les comentábamos el día de ayer. Esas dos fases y un neutro, ¿no es cierto? Entonces en los postes están sujetados los cables eléctricos que ingresan a nuestro predio asegurado. Aquí está el predio asegurado, aquí está una casita y aquí está la caja de revisión eléctrica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene los cables, aquí están los que sostienen a estos cables. Bien, aquí viene una línea, aquí viene la otra línea y acá viene otra línea. Muy bien, entonces yo les decía que tenemos un neutro, tenemos una fase 1 y una fase 2. Estos cables se llaman fase 1, fase 2 y un neutro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Aquí está nuestro ingreso. Vamos a ponerle un poste adicional. Vamos a poner un poste adicional. O no, en este mismo poste. En este mismo poste pongamos de aquí aquí le tenemos un transformador. ¿Sí? Y aquí está nuestra casa, nuestro predio asegurado. Muy bien. Entonces, ¿qué era la sobretensión? Cualquier tipo de variación de voltaje que venga desde afuera hacia dentro del predio asegurado. ¿Y cuándo se podía producir esto? ¿Cuándo se podía producir? Cuando por acción del viento, cuando por acción de algún error humano se juntan estos cables y producen aquí un sobrevoltaje de energía que viene desde el transformador hasta nuestra casa, hasta el acceso al ingreso de la caja de revisión eléctrica que tenemos nosotros ahí en el medidor eléctrico en nuestras casas. Viene directamente esa sobretensión, y si aquí tenemos una refrigeradora, automáticamente a la refrigeradora le daña esa sobretensión. ¿Cuándo se produce eso? Yo les decía que por diferentes asuntos. Por ejemplo, diga usted que puede haber un incendio en el barrio, en el sector, se puede dar un incendio y por consecuencia de incendio vamos a dibujar aquí unas flamas, y estas flamas hacen que estos cables se afecten, se quemen y se puedan llegar a juntar, y entonces se genera una sobretensión que ingresa al sistema y luego pasa a nuestra casa y daña a nuestro equipo eléctrico. Eso es una sobretensión. Bien, otra opción, les decía el día de ayer, puede ser que a veces en momentos de hacer mantenimientos, la persona que está haciendo el mantenimiento
Aquí está una persona haciendo el mantenimiento de este transformador. Recuerden que aquí está este transformador. Normalmente son transformadores que están sumergidos en aceite y necesitan realizar o que se realice algunos mantenimientos. Producto de este mantenimiento, también el momento de reconexión del sistema puede darse un sobrevoltaje, una sobretensión, que entre a nuestra casa y lo afecte el equipo eléctrico que esté a ella conectado. Eso se llama sobretensión. Eso se llama sobretensión. Yo les decía que normalmente, a veces en algunos barrios, estas líneas de tensión están muy cerca de las ventanas de las casas. Y a veces hay niños que por travesura vienen y sujetan neutro, fase 1 o cualquiera de los dos cables. Con una manito cogen el uno y con el otro cable, y automáticamente hacen tierra sus cuerpitos o de las personas que hayan realizado esta acción, y automáticamente son electrocutadas. Y los daños en el cuerpo por electrocución son como unas reales quemaduras, y eso si no llega a la amputación de miembros, muy peligroso, e inclusive la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado. Les decía que suele pasar que a veces aves vienen y con sus alas topan las dos líneas, fase, neutro o fase y fase, y también se produce una sobretensión por ese asunto. Otro que normalmente suele pasar, los choques de vehículos. No sé si ustedes han podido experimentar alguna vez. Un vehículo viene, se choca contra un poste, el poste se afecta, se corta la energía, automáticamente se dice se fue la luz por el choque de un vehículo, pero ese se fue la luz puede generar una variación fuerte de voltaje que se llama sobretensión. Eso es lo que vimos, sino que ahora con gráficos para tenerle mucho mejor visualmente qué es este concepto. También hablamos de otro concepto interesante que es la sobrecarga. La sobrecarga eléctrica, en cambio, es cuando a nuestro toma corriente que tenemos en nuestra habitación, en nuestra oficina, aquí está la pared y aquí está el toma corriente. Y en este toma corriente comenzamos a conectarle la secadora de pelo, le conectamos la planchadora de pelo y la enruladora de pelo, y además del cable de nuestro conector de celular, y además la lámpara, y además montones de equipos les vamos conectando aquí. Entonces, que existen tres planos constructivos para un predio, para un local comercial, para una casa, una empresa, una industria, un edificio. Era el plano estructural, es el plano sanitario y es el plano eléctrico. Y el plano eléctrico, les decía el día de ayer, que está diseñado para decir, muy bien, en ese toma corriente se van a conectar dos equipos. En ese toma corriente, o si se necesita más equipos, bueno, se distribuye de acuerdo a lo que se va a hacer en cada área, lo que se va a requerir eléctricamente en cada área. Si estamos hablando de un dormitorio, en ese dormitorio probablemente lo que estaba diseñado es para una lámpara y de pronto para un cargador de celular, que es lo típico que ahora se utiliza. Sin embargo, a veces abusamos de estos tomacorrientes y entonces les comenzamos a conectar varios equipos al tomacorriente, y entonces ahí es cuando internamente el sistema hace un cortocircuito, se genera una sobrecarga y se visualiza a través de un cortocircuito. Entonces eso es sobrecarga. Le estamos requiriendo al tomacorriente gran cantidad de voltaje hasta que en determinado momento el equipo hace una falla. Eso es sobrecarga, que a diferencia de la sobretensión, la sobrecarga en cambio es un daño interno. Dentro del predio asegurado le estamos a un tomacorriente requiriendo mucha cantidad de energía, y eso hace que el sistema colapse y el equipo automáticamente a él conectado sea el que falle. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hablábamos de los famosos cortapicos que nos ayudaban, que decían, bueno,
resulta que eso es bueno del cortapico porque el cortapico me ayuda a proteger porque es cortapico. No, que estos famosos cortapicos no sirven para nada en cuanto a protecciones eléctricas. No sirve para nada, no deja de ser simplemente una extensión más para poder conectar todos los equipos, pero igual todos estos que estén conectados acá probablemente puede llegar a darse una sobrecarga porque de igual manera están gran cantidad de equipos requiriendo de este solamente toma corriente. Yo les decía que este toma corriente está conectado luego a nuestra caja de breakers. Entonces, si en una habitación, vamos a suponer en un predio, en una casa habitación, estamos hablando de un dormitorio en donde hay uno o máximo dos tomacorrientes, entonces de pronto vamos a necesitar una protección eléctrica para este sector, ¿sí? Un breaker de pronto de 20 amperios, de 10 amperios, ahí está el diseño eléctrico. Pero si comenzamos a meter más y más y más equipos eléctricos, conectarlos en el toma corriente, entonces ese breaker no va a poder ayudarnos y normalmente dicen, saltó el breaker, ¿por qué? Porque está prendido una ducha y además están como 20 equipos conectados y ese saltó el breaker quiere decir que estamos quedándonos sin protección eléctrica, se está haciendo una sobrecarga interna de energía que algún momento puede llegar a afectar a cualquier equipo eléctrico. Esa es una sobrecarga. Y finalmente hablamos del famoso cortocircuito. El cortocircuito era aquella suerte o mala suerte de tener, aquí tenemos dos conductores. Normalmente los conductores tienen una protección de caucho que los separa, ¿no es cierto? Aquí está el cable interno, aquí está el interior y luego le existe, los cables que vemos tienen su revestimiento de caucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice un cortocircuito? Cortocircuito es cuando por empatar a veces los cables se pela un poco de esta parte de protección del cable, se los pela para luego empatarlos y se los empata normalmente para hacer las conexiones eléctricas. Pero suele pasar que a veces esos empaques quedan no tan bien cubiertos. Entonces, lo que sucede cuando no queda bien cubierto es que queda visto el cable de cobre y cuando se unen estos dos por efectos de alguna travesura o simplemente por un accidente, entonces al unirse los dos cables automáticamente se genera el cortocircuito. Para terminar de hablar del cortocircuito les decíamos que normalmente todos los cables tienen que ser debidamente guiados por canaletas, de tal manera que no se presten para cualquier tipo de esta circunstancia de que se topen por rozar con alguna parte del vestido de las personas o al toparle con los pies, etcétera, puede darse este cortocircuito. De igual manera, en las conexiones ya en una casa, en un edificio, a veces entre los entrepisos tenemos a veces techo falso, en nuestro techo es un techo falso, no es una losa. Entonces, entre techo falso y el suelo del siguiente piso, normalmente ahí están las conexiones eléctricas para luminarias y todo eso. Y si eso está si no está guiado adecuadamente a través de una canaleta que evita y le protege a estos cables, si no existe una canaleta, decíamos, entre los entrepisos y más aún cuando estamos hablando de construcciones antiguas, normalmente suele suceder que por aquí vienen los ratones, suben por las paredes y entran a estos entrepisos y son ellos los que muerden. Lo que le gusta a las ratas o a los ratones es morder el caucho, morder plásticos, y al morder pelan las protecciones que tiene el cable de cobre y automáticamente al seguir mordiendo en determinado momento juntan los dos cables y al juntarse los dos cables entonces se produce el cortocircuito. Entonces, estos son los tres momentos importantes, tres conceptos importantes cuando hablamos de cláusula eléctrica. La sobretensión, que es toda esa tensión que viene de fuera
de nuestro predio hacia nuestro hogar, hacia nuestro edificio, hacia nuestro local comercial, hacia nuestra industria. Esa es la sobretensión por efecto de unir estos cables eléctricos de los postes, etcétera, o mantenimiento del transformador. Por cualquiera de estas causas se genera una sobretensión que afecta a nuestro equipo eléctrico. Internamente, la sobrecarga, cuando requerimos mucho a un tomacorriente, igual se puede afectar el sistema interno de la casa y darse una sobrecarga y el daño del equipo eléctrico. O también por esta cuestión de unir los cables internos, que es lo mismo pero en chiquito. Es lo mismo que aquí se unen los cables, aquí se unen los cables de tensión de fuera del predio. Estos son los cables que están en los postes. Sucede lo mismo cuando se unen los cables de una conexión eléctrica interna. Entonces ahí se genera un cortocircuito. Habiendo dicho esto, la previa de cláusula eléctrica, entonces ahora sí estamos listos para conocer de qué se trata la cláusula eléctrica. Bien, entonces con este antecedente, ahora sí, por favor, Santi, muéstranos qué es la cláusula eléctrica. Entonces, bueno, para todas las personas que quieren conocer la cláusula eléctrica, aquí está. ¿Qué dice la cláusula eléctrica? Fíjense ustedes, pongan mucha atención y con detenimiento vayan analizando esta cobertura. Fíjense, dice, cubre daños o pérdidas en aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas. Primero eso, daños o pérdidas en los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas. Aquí no sé si me ayudan con cámara. Gracias. Ahora quiero explicarles algo. Lo primero que tenemos que tener claro, aquí se cayó un marcador en el piso. Lo que primero tenemos que tener claro de cláusula eléctrica es que lo que se cubre son equipos eléctricos. Vamos a poner acá, cláusula eléctrica cubre a equipos eléctricos. No electrónicos. Y aquí es donde comienza un poco a romperse nuestro entendimiento o lo que desconocíamos de esta cláusula. Se ha visto, lo he visto yo, y he visto que en algunas compañías o algunos brokers dan por entendido que la cláusula eléctrica o mediante la suscripción de una cláusula eléctrica se pueden pagar equipos electrónicos. Y eso es un grave error. Aquí comienza ya el estudio formal de la cláusula eléctrica y el entendimiento claro de la cláusula eléctrica. Cuando hablamos de cláusula eléctrica, estamos hablando que vamos a proteger equipos eléctricos, no electrónicos. En este mismo módulo estudiaremos a los equipos electrónicos. ¿Qué es un equipo electrónico? Eso lo entenderemos en este mismo módulo. Sin embargo, ahora debemos estar completamente claros que la cláusula eléctrica lo que cubre son aparatos eléctricos. ¿Y qué es un aparato eléctrico? El que necesita para su... Primero, que realiza una actividad mecánica, física, etcétera, pero que realiza y que funciona a través de la electricidad. Pero realiza una actividad física. Eso es importante tener claro. ¿Y qué les estoy diciendo con una actividad física? Una lámpara. Una lámpara, ¿qué es lo que hace la lámpara? Iluminar un área. ¿Qué es lo que hace un microondas? Calentar un alimento. Esa es una actividad física. ¿Qué es lo que hace un refrigerador? Enfriar los alimentos. ¿Qué hace una lavadora? Lavar la ropa o lavar los platos. Esos son equipos eléctricos, queridos amigos. La licuadora y todos esos temas son equipos eléctricos. Y aquí es donde debemos nosotros pensar que cubre la cláusula eléctrica. Y la cláusula eléctrica cubre equipos eléctricos, no electrónicos. Vamos a poner con rojo, no electrónicos, no electrónicos. Muy bien. No electrónicos. La cláusula eléctrica cubre aparatos
aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas. Y aquí es donde comienza, como les digo yo, a romperse un poco nuestro mito de este conocimiento de la cláusula eléctrica. Entonces, fundamental saber la cobertura es de equipos eléctricos y no electrónicos. Muy bien, entonces, habiendo comentado esto, avancemos en la diapositiva. Muy bien, entonces tenemos, dice, que cubre los daños o pérdidas en los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas causados por rayo o incendio, que tal fenómeno origine o desarrolle. Fíjense ustedes, aquí tenemos nosotros la primera cobertura de cláusula eléctrica. Por rayo o por incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Cuando nosotros hablamos de cláusula de la póliza de incendio, la cobertura principal es incendio y o rayo. Y también hablamos de que esos daños causados por rayo serán cubiertos siempre y cuando el rayo caiga de forma directa sobre el objeto asegurado. ¿Qué puede pasar? Por supuesto que sí. Es una posibilidad y por eso es una cobertura principal del seguro de incendio. Incendio y o rayo. Hablamos de que a veces existen descargas eléctricas que pueden caer en árboles. Y si cae en un árbol probablemente genera un incendio en ese árbol porque es una descarga tan fuerte de energía que puede generar tal cantidad de calor que hace que la madera se encienda. Porque recuerden que la madera es un material combustible. Más del oxígeno y más del calor, entonces se genera el cóctel perfecto para el fuego. ¿Que puede caer un rayo? Por supuesto que sí. ¿Puede caer el rayo sobre una casa? Por supuesto que sí. Claro. ¿Que es muy improbable? Sí, por eso estamos en seguros. Las probabilidades se pueden dar. Que puede caer el rayo en una persona también ha sucedido. O si no, simplemente entren a YouTube y pueden ver que han caído rayos sobre personas, que han caído rayos también, no directamente en una persona, pero han caído en una cancha de fútbol que estaba mojada, los jugadores estaban jugando y el momento de la descarga todos caen al piso porque justamente el agua es gran conductor de electricidad. Eso lo hemos venido hablando siempre. Pero cuando hablamos de daños por rayo, bajo la póliza de incendio, es porque el rayo tiene que caer directamente sobre el predio asegurado, sobre el objeto asegurado. Eso lo hemos venido repitiendo. Pero fíjense con detenimiento lo que dice la cláusula. No sé si podemos volver a la cláusula, amigos, ¿me ayudan? Gracias. Entonces, fíjense, dice, por rayo o por incendio que tal fenómeno origine, y aquí viene la palabra secreta, o desarrolle, Muy bien, entonces al decir o desarrolle, y ustedes ya van captando que en seguros una palabra cambia todo el aspecto de cobertura. Una palabra. Y en este caso es o desarrolle. ¿Recuerdan cuando hablamos de cláusula de cobertura extendida y cobertura extendida amplia? Cobertura extendida decía claramente que no se cubrían los daños de vehículos propios. En cambio, la extendida amplia decía propios, no se va a cubrir daños de vehículos de terceros y o propios. Y en ese y o propios cambia toda la cobertura cuando hablábamos de cobertura extendida amplia. Acá, en cláusula eléctrica, cuando se dice que la cobertura, la primera cobertura, porque ojo, cláusula eléctrica tiene dos coberturas, y estamos ahora analizando la primera. La primera cobertura dice, por incendio y o rayo, que tal fenómeno origine o desarrolle. Entonces, ya que nosotros conocimos qué es sobretensión, qué es cortocircuito y qué es sobrecarga, aquí, al caer un rayo, aquí está el piso, ¿sí? Y aquí está nuestra casa. Aquí puede venir un rayo, ¿sí?
Vean nomás ese dibujo que hago en una máquina de rayo. El rayo puede caer aquí en la parte externa de la casa, del edificio, de la industria, o puede caer acá, o puede caer más acá. Recuerden que es una descarga gigantesca de energía. El rayo es una descarga gigantesca de energía. ¿Y qué es lo que normalmente provoca el rayo? Si no cae sobre el objeto asegurado, que lo destroza y por eso se cubre en el seguro de incendios, pero si no cae directamente sobre el objeto asegurado, pero causa daños, esos daños no estarían cubiertos por el seguro de incendio. Insisto, si el rayo cae fuera del predio asegurado y ese rayo genera, recuerden que yo les decía que el rayo es una descarga gigantesca de energía, y haciendo la analogía con una explosión, con una granada, genera una onda expansiva. Pues bueno, este rayo genera también una inducción eléctrica gigantesca que entra por las líneas eléctricas de nuestra casa hacia el equipo eléctrico y hace que ese equipo eléctrico haga pum, que se dañe o que se incendie, etcétera. Entonces, como no existe en el seguro de incendio, de hecho es una exclusión del seguro de incendio, cualquier daño eléctrico en los aparatos que están cubiertos, que están asegurados en el seguro de incendio, es una exclusión los daños eléctricos. Sin embargo, por eso existe la cláusula eléctrica. Y la cláusula eléctrica primero dice que se cubre a aparatos, accesorios de instalaciones eléctricas, no electrónicas, primer punto. Y luego, tiene dos coberturas, y la primera cobertura de cláusula eléctrica dice, por rayo o por incendio que tal fenómeno origine, el rayo origina un destrozo en un equipo, si cae directamente, o desarrolle, y en esta palabra, o desarrolle, marca la diferencia en la cobertura eléctrica. Porque cuando decimos que este rayo cae fuera del predio asegurado, pero desarrolla, ¿qué? ¿Qué desarrolla? Una sobretensión, porque viene de afuera. Se genera una sobretensión y esa sobretensión hace que nuestro equipo eléctrico interno falle, deje de funcionar, se daña internamente, la placa interna, el mainboard, la parte de conexión, de admisión de corriente, puede dañarse cualquier parte de este equipo eléctrico y deja de funcionar. Entonces, esos daños que ocasiona una descarga eléctrica, como en el caso de un rayo, entonces esos daños van a estar cubiertos por cláusula eléctrica en el equipo eléctrico. Van a estar cubiertos. Vamos con esta primera cobertura. Dice por rayo o por incendio. Fíjense ustedes, pongan atención a ver si me ayudan con la diapositiva. Gracias. Ahí dice por rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Cuando nosotros hablamos de las tres coberturas básicas de incendio, decíamos cubre incendio y rayo, que es la cobertura principal, y las básicas de diseño decían se va a cubrir todos los daños por rayo o por incendio que se vean afectados en el predio. Entonces, cuando hablábamos de incendio, en la cobertura básica es el incendio que se pueda producir dentro de casa, por cualquier motivo. Esos daños por incendio van a estar cubiertos en la póliza de incendio. Pero acá dice, por incendio y o rayo que tal fenómeno origine o desarrolle. Y volvemos al ejercicio que estábamos topando el día de hoy, visualizando. Fíjense, acá tenemos un incendio. Vamos a suponer que es un barrio de varias casas, ¿sí? Aquí están varias casas en este barrio, ¿sí? Y que en una de estas casas se genera un incendio en el sector. Se da un incendio en el sector. Ese incendio en esta casa puede provocar que esas llamas lleguen a los cables eléctricos de los postes que están en ese barrio y se suceda que se unan fase y neutro o fase y fase, y también se genere una sobretensión y esa sobretensión venga y dañe mi equipo eléctrico.
Pero ¿qué originó el uno? Un ejemplo y el otro ejemplo originó un incendio fuera de mi predio asegurado que hizo que fase y neutro de los conectores externos de energía del poste se unan y se genere una sobretensión que dañó mi equipo. Ese es un ejemplo. Y el otro es que caiga un rayo fuera de mi predio asegurado. Fíjense, cayó el rayo fuera del predio asegurado, pero eso generó una sobretensión en el sistema eléctrico que también hizo que mi equipo se dañe. Si tenemos daños por rayo o por incendio, que tales fenómenos originaron o desarrollaron, entonces ese daño en el equipo eléctrico está pagado, sin más. Y aquí es donde la gente normalmente se equivoca. Porque cuando hablamos de cláusula eléctrica en seguros, siempre la persona que dice cláusula eléctrica en seguros, automáticamente su mente dice, yo he escuchado que debe haber llama en los equipos para que haya cobertura. Y eso es un criterio corto, no es preciso, es parte verdad, pero no es todo. ¿Por qué digo parte verdad? Porque la cláusula eléctrica tiene dos coberturas, dos coberturas. Y estamos hablando recién de la primera. Y cuando hablamos de la primera, si se da un rayo, si se da un incendio fuera de mi predio asegurado que causa una sobretensión que afecta a mi equipo eléctrico, ese daño del equipo eléctrico está cubierto automáticamente. Pero es que tiene que haber incendio. No, señor, eso es un error. Porque estamos hablando de la primera cobertura de cláusula eléctrica, que es incendio y rayo, que tal fenómeno origine o desarrolle. Si el equipo se daña, está cubierto. Y ahí es donde se rompen nuestros esquemas. Porque nosotros teníamos pensado que debía haber fuego. Así suelen decir las personas. Pero eso es un error. Y por eso estamos en esta transmisión en vivo, comentando y aprendiendo de seguros. Entonces, cláusula eléctrica paga equipos eléctricos, cubre equipos eléctricos no electrónicos. Y luego, cláusula eléctrica tiene dos coberturas. Y estamos analizando la primera. Y la primera claramente dice que son equipos, accesorios, aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas. Ahí está la diapositiva que ustedes le están viendo. Y entonces dice, fíjense, la primera cobertura, por rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Esa es la primera cobertura. Ahora vamos a la segunda cobertura. Fíjense ustedes, vamos a hablar de la segunda cobertura. Y la segunda cobertura, aquí sí el tema es lo que todo el mundo conoce. La segunda, pero en la segunda cobertura dice, por incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, fíjense ustedes que es la primera vez que ustedes van a escuchar que alguna vez se cubre un desgaste o se cubre la consecuencia de un desgaste. Esta es la primera y única vez que van a ver en seguros que se van a cubrir los daños en los aparatos eléctricos causados por un desgaste natural. Pero dice, por incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica. Y aquí comienza a describirse todo lo que hemos venido estudiando estos días. Por cortocircuito u otras causas inherentes al uso de la electricidad, pero siempre que haya llama. Fíjense ustedes. Entonces, lógicamente, la segunda cobertura dice, y comienza nombrando muy bien, por incendio accidental, está hablando de que tiene que haber fuego. Aunque provenga este incendio de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, todo lo que hemos venido hablando nosotros, o cualquier otra causa inherente al uso de la electricidad, siempre que haya llama. Aquí sí, a ver, me regalan cámara, muy bien. ¿Qué es lo que dice la segunda? La segunda cobertura. Permítanme ser tan insistentes, pero aquí es donde debemos nosotros poner mucha atención. La segunda cobertura es la que nos menciona que debe haber llama en un equipo
cuando por un incendio accidental que se produjo en ese equipo, vino por causa de un desgaste natural propio de ese equipo, o por falla mecánica o eléctrica, o por cortocircuito, por sobrecarga o por sobretensión. Fíjense ustedes pongan mucha atención en lo que voy a decir. Nosotros en la primera cobertura, aquí se dio una sobretensión causada ¿por qué? Por el fuego que hizo, por ese incendio en la parte exterior del predio, por ese incendio, o por ese rayo que causó esa sobretensión. ¿Sí estamos? Eso fue la primera cobertura. Pero en la segunda cobertura dice que se va a pagar si en el equipo eléctrico se dañó, pero por cualquier causa, dice, por incendio accidental, aunque venga de desgaste natural, falla mecánica, eléctrica en este equipo, ¿sí? Se daña este equipo por sobretensión, por cortocircuito, etc. Pero en este equipo debe haber una evidencia de llama. Entonces aquí viene el análisis. Dice que si en este equipo hubo una sobrecarga, sobretensión, aquí vienen los ejemplos que nosotros estábamos poniendo. Por eso analizamos una sobretensión. Si la persona de la empresa eléctrica o el niño o aquella persona que se subió a los postes y estaba manipulando y generó una sobrecarga que dañó a mi equipo, entonces esa sobrecarga estaría cubierta siempre y cuando en este equipo que se afectó haya evidencia de llama y que haya venido por esta causa del hombre que estaba manipulando esa sobretensión, o de la empresa eléctrica que en determinado momento apagó a toda la ciudad y luego prendió y en esa prendida vino una sobretensión y afectó mi equipo eléctrico. Esos daños van a estar cubiertos a través de la segunda cobertura de cláusula eléctrica, pero obliga la segunda cobertura de cláusula eléctrica que en este equipo haya habido evidencia de llama. Pero por la segunda cobertura, vamos a suponer que aquí no es por temas externos, no es porque la empresa eléctrica de la ciudad realizó un apagón y ese apagón generó una sobrecarga, una sobretensión en mi equipo y se dañó y luego hubo evidencia de llama. No vamos a pensar que esa persona que vino a hacer el mantenimiento en los cables, en los equipos eléctricos externos fuera del predio, en ese medidor, en ese transformador de energía, causó esa sobretensión y se dañó. Ahora vamos a pensar en la sobrecarga que nosotros causamos internamente en el predio. Esta sobrecarga generó que también este equipo se haya afectado. ¿Sí ven? Entonces en la segunda cobertura de cláusula eléctrica dice que por incendio accidental, aunque provenga de sobretensiones o sobrecargas, se efectúe un daño, ese daño en el equipo eléctrico debe tener una evidencia de llama. Esa es la cláusula eléctrica. Tiene dos coberturas que debemos tener supremamente claro cómo funcionan. Tenemos primero que la cláusula eléctrica cubre aparatos eléctricos. Esta es una refrigeradora, ¿no? Estoy hablando de una refrigeradora en este caso. La refrigeradora es un equipo eléctrico, ¿sí? ¿Qué actividad realiza la refrigeradora? Enfriar los alimentos a través de estar conectado en la energía. Es una actividad física, enfriar los alimentos. El microondas, ¿qué hace? Una actividad física, calentar los alimentos. La lavadora de ropa hace una actividad física de lavar la ropa, de limpiar la ropa. Es una actividad física. ¿Qué hace la secadora? De igual manera, una actividad física de secar la ropa. Eso es muy importante. Equipo eléctrico. Fíjense, mucha atención por qué digo actividad física. ¿Qué actividad hace un refrigerador? Su actividad es enfriar los alimentos. Entonces esas cosas son supremamente importantes y vayan poniendo mucha atención, porque cuando hablemos de equipo electrónico, de rotura de maquinaria, de equipo y maquinaria, vamos a hablar mucho de qué actividad hace ese equipo para identificarle
como asegurable en rotura de maquinaria, asegurable en equipo electrónico, asegurable en equipo y maquinaria. Eso es muy importante tener claro. Entonces, volvamos a lo que estamos conversando. Cláusula eléctrica, 2 coberturas. Primero, cláusula eléctrica protege equipos eléctricos. 2, cláusula eléctrica tiene 2 coberturas. La primera, por incendio por incendio externo o por rayo externo que genere una sobretensión y me daña mi equipo. Bajo esta primera cobertura no me importa si el equipo hubo llama. Basta que se haya dado la llama, el fuego, fuera de mi predio asegurado, o el rayo fuera de mi predio asegurado, o dentro también. Entonces dice que esto va a tener cobertura de manera inmediata. ¿Gracias a qué? A la cláusula eléctrica. Pero no hubo llamas, Santi. No importa, porque estamos hablando de la primera cobertura de cláusula eléctrica. Incendio y o rayo, que tal fenómeno origine o desarrolle. Es recién en la segunda cobertura de cláusula eléctrica donde nosotros estamos hablando de incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla eléctrica, sobretensión, cortocircuito, sobrecarga, ¿sí?, que afecte al equipo asegurado y que haya evidencia de llama. No es la primera. En la primera un fuego que hizo que los cables externos se topen, que hizo que un rayo genere una sobretensión y dañe a mi equipo. En la segunda es cualquier falla propia de tema eléctrico, pero que haya evidencia de llama. Eso es muy importante, queridos amigos. Entonces, fíjense lo importante de la cláusula eléctrica. Genial que estén entendiendo. Aquí es donde se rompen un poco nuestros esquemas, porque normalmente pensamos que la cláusula eléctrica es haya o no haya llama, hay que pagar, o debe haber llama, y la cláusula eléctrica amplia es haya o no llama. Bueno, ya vamos, todavía ni siquiera mencionamos la cláusula eléctrica amplia. Vamos por partes. Entonces, cláusula eléctrica, ahora estamos mencionando que es, primero, que cubre equipos eléctricos, no electrónicos, solamente equipos eléctricos, cubre cláusula eléctrica. No se pagan computadoras, no se pagan celulares, no se cubren, a través de cláusula eléctrica un equipo electrónico. No se cubre, solo se cubre equipos eléctricos. ¿Y cuáles son los equipos eléctricos? Aquellos que necesitan para su funcionamiento la energía eléctrica. ¿Estamos claros? Y que su actividad sea una actividad física. Eso es muy importante. Luego, la cláusula eléctrica, decimos, tiene 2 coberturas. Si por la primera cobertura tenemos un daño en nuestro equipo eléctrico, se paga sin más. ¿Qué es lo que le dañó a esto? ¿Fue un rayo que cayó fuera del predio y esa variación de voltaje le hizo que se dañe el equipo? Perfecto, está cubierto por la primera cobertura, no necesita que haya evidencia de si hubo llama o no hubo llama, no nos interesa, está pagado. Primera cobertura, si hubo fuego y ese fuego exterior hizo que los cables de energía de los postes se afecten y esos cables hicieron que se genere una sobretensión y venga a dañar el equipo eléctrico, entonces está cubierto. No me importa que haya habido llama en ese equipo o nada. Está cubierto porque estamos analizando la primera cobertura de cláusula eléctrica. Es recién en la segunda cobertura donde nos va a preocupar que el equipo afectado tenga evidencia de llama por consecuencia de cualquier riesgo eléctrico. Es decir, por sobretensiones, donde este hombre estaba haciendo un mantenimiento por fuera, o aquí haya estado trabajando el papá, la mamá de casa haciendo algún arreglo interno de la casa y se generó una sobretensión, o de pronto alguien estaba conectando tantos equipos en un tomacorriente y se generó una sobrecarga que causó que este equipo se afecte y haya evidencia de fuego. Entonces ahí entra en cobertura la segunda cobertura de cláusula eléctrica para cubrir este equipo. Pero en la segunda cobertura necesita que este equipo que se afectó tenga una evidencia de llama. Esa es la cláusula eléctrica.
¿Cuándo emitir cláusula eléctrica? Es fundamental la inspección de riesgos. Y solamente se va a dar cláusula eléctrica cuando hayan pasado 3 filtros. Vamos a ver dónde ponemos los filtros. Vamos a ver si ponemos aquí filtros. A ver, filtros para emitir, ¿no es cierto? Para emisión de la cláusula eléctrica, ¿no? De la cláusula eléctrica o en su versión amplia, ¿sí? Los filtros para emisión. Entonces, el primer filtro me lo va a dar la inspección de riesgos. ¿Y por qué me va a dar el primer filtro la inspección de riesgos? Porque recuerdan que en la inspección de riesgos nosotros hablábamos el tema de protecciones eléctricas. Y hablábamos de que si tiene un predio tiene una pararrayos, si el predio tiene una malla electrosoldada, recuerdan, si el predio tiene una varilla Copperwell, todos esos elementos hacían que esas sobretensiones externas vayan directamente a tierra y no ingresen a afectar a nuestros equipos asegurados. Entonces, por eso, el primer filtro es de inspecciones de riesgos, donde vamos a analizar las protecciones eléctricas que tenga ese riesgo. El primer filtro es si ese riesgo tiene protecciones eléctricas. Entonces vamos a ver la inspección de riesgos. Si tiene protecciones eléctricas, muy bien, vamos por buen camino. Debe tener protecciones eléctricas, porque ¿qué es lo que estamos diciendo con protecciones eléctricas? Estamos mitigando esos daños que no se hayan producido o también se hayan producido tanto por rayo o por incendio, o los que simplemente por otras circunstancias que no fue el incendio ni fue el rayo, se genere una sobretensión, se genere un cortocircuito, se genere una sobrecarga y me afecte a mi equipo. Ese pararrayos, esa malla electrosoldada que está debajo del edificio, o esa varilla Copperwell que está enterrada para protegerle a nuestra casa, a nuestro predio, sirven como guías para aterrizar esas variaciones de voltaje que se pueden dar internamente o externamente. Por ello es súper importante que el riesgo tenga protecciones eléctricas. ¿Y eso quién nos va a dar esa información? La inspección de riesgos. Muy bien. El segundo filtro para emitir cláusula eléctrica. El tercero es para emitir cláusula eléctrica amplia. Pero el segundo filtro para emitir cláusula eléctrica es el número de equipos. El número de equipos eléctricos, ¿no? Que se quieren asegurar que se quieren cubrir con cláusula eléctrica. Y aquí ponemos rápidamente un ejemplo. El ejemplo que siempre me gusta conversar cuando estamos hablando de cláusula eléctrica, porque es muy visual. Hagan de ustedes, vayan o imagínense este momento que estamos nosotros en una heladería de barrio, en una heladería cuando decimos barrio, para nuestros amigos mexicanos que nos están viendo en otros países que nos están viendo, estoy hablando de la colonia. Acá lo decimos barrio, al sector cercano de nuestro predio. Entonces, cuando estamos en una heladería de una colonia o una heladería de barrio, entramos a esa heladería y bueno, hay mesas, sillas, y normalmente hay el refrigerador, hay un congelador para el producto, el helado, que se mantenga en buen estado. ¿Cuántos congeladores hay? Bueno, puede haber 1 o máximo 2 que tenga esa heladería. Ese es un caso. Ahora mentalmente pongámonos dentro de una industria de cualquier tipo. Vamos a suponer una industria textil. Estamos dentro de una industria textil, estamos dentro del área de producción, y imaginariamente vayan y pónganse dentro de esa área de producción el gran sonido que generan las máquinas.
¿Cuántas máquinas están instaladas ahí? Hay unas que están haciendo, están hilando los ovillos de hilo, otras máquinas están ya haciendo los tejidos, otras máquinas están cosiendo a los tejidos para dar coloración. Fíjense, hay una gran cantidad de máquinas y hay un movimiento de personas o un movimiento de materia prima que va circulando por todas esas máquinas y entonces se va generando el proceso productivo. Volvamos a la heladería. Están dos enamorados sentados en las mesas y la chica que está ahí atendiendo, la persona que está atendiendo la heladería, y están nuestros congeladores. ¿Por qué les pongo este cuento y por qué les doy este escenario? La pregunta que siempre yo hago: ¿a cuál de los dos giros del negocio usted daría cláusula eléctrica? Y la mayoría de personas nos responden: yo daría la cláusula eléctrica a la empresa, o daría los dos, suelen decir, ¿no? Para hacer una decisión salomónica. Y eso es un error. Y algunos dicen: no, yo daría a la industria, porque es una industria. El otro no. Más bien, totalmente lo contrario. Por eso estamos ahora en una heladería y ahorita estamos dentro de una industria textil. La industria textil tiene gran cantidad de máquinas eléctricas. Las unas son las que están haciendo los ovillos, las otras están cocinando ya la tela hecha, las otras están haciendo los tejidos. Son varias máquinas eléctricas que están funcionando en el proceso productivo. Si tenemos varias máquinas eléctricas, ni se nos ocurra cláusula eléctrica. Lo que tenemos que suscribir para dar gran protección a todas esas máquinas eléctricas es rotura de maquinaria. Porque rotura de maquinaria, déjenme les cuento algo, cubre variaciones de voltaje, sobretensiones, cortocircuitos y todo. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar en pensar en cláusula eléctrica para un giro del negocio industrial? Si tenemos un giro de negocio industrial, ni se nos debe ocurrir cláusula eléctrica. Para ello tenemos rotura de maquinaria, porque son varias máquinas. Las unas costarán $1,000, la otra $100,000, la otra $200,000, la otra $20,000 y así. Entonces tenemos varias máquinas eléctricas que hacen diferentes cosas y diferentes sumas aseguradas. Entonces, al reunir todas esas máquinas, se hace una sola suma asegurada en rotura de maquinaria, que lo veremos más adelante. Es en esos giros de negocio donde no hay muchos números, hay un número de equipos eléctricos, pongámosle aquí entre paréntesis, un menor número de equipos eléctricos, lo pongamos aquí en letras porque de pronto no conocemos qué significa este signo matemático. Cuando hay menor número de equipos eléctricos, entonces ahí sí se va a pensar en una emisión de cláusula eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo estamos hablando de un congelador en la heladería. ¿Y ese congelador cuánto vale? ¿800? ¿$1,000? ¿$2,000? Imagínense emitir una póliza de rotura de maquinaria por $2,000. No tiene sentido. Y nosotros hablamos, o el inspector habló ese momento con el dueño de la heladería y le decía: mira, señor, ¿y cuál es su preocupación mayor? Y el dueño de la heladería decía: vea, mi preocupación mayor es que mi congeladorcito se daña. Si ese congelador se daña, me quedo con mis productos que se hacen pedazos, mis helados se descongelan y me quedo sin vender. Lo que yo quiero es cubrir a ese congelador. Por cualquier situación que suceda, quiero que esté cubierto en seguros. Entonces, para cubrir a un equipo eléctrico, un aparato, accesorio o instalación eléctrica, es la cláusula eléctrica. Y si es uno, dos o muy pocos, entonces ahí sí entra el criterio de cláusula eléctrica. Porque no vamos a emitir una póliza de rotura de maquinaria para un congelador que no llega ni a $1,000 o $2,000. Fíjense ustedes la lógica que tienen las coberturas de seguros, la lógica con la que fue construida la cláusula eléctrica.
Por ejemplo, una casa habitación. Normalmente los paquetes comerciales para asegurar casa habitación automáticamente vienen con incendio, incluido cláusula eléctrica, y está perfecto. ¿Por qué? Porque en casa tenemos ¿cuántos equipos eléctricos? Refrigeradora, cocina, lavadora, secadora, de pronto lavadora de platos si es un poco más aniñada, microondas, aire acondicionado en la costa, un equipo de aire acondicionado que tenemos, 1 o 2 en los cuartos, en el área social. Entonces, ¿cuántos son? Y no es una industria, son valores asegurados pequeños. Un microondas, ¿en cuánto está? 30, 40, 50 dólares. Las lavadoras y las secadoras no pasan de 500 dólares, 600 dólares. Un refrigerador está en el orden de 1000 dólares. Estamos hablando de muy pocos equipos eléctricos, no llegan a 10. En todo caso, el giro del negocio es lo que manda mucho. Si es casa habitación, perfecto. De hecho, ya vienen, como les decía hace un momento, el seguro de incendio viene ya con la cláusula eléctrica incorporada. Porque justamente lo que está analizando es el número de equipos eléctricos. Si es un número de equipos eléctricos menor, si hay muy pocos equipos eléctricos, entonces perfecto. Ahí sí vamos a pensar en dar cláusula eléctrica. ¿Sí? Y viene el tercer filtro, que es el que nos va a permitir a nosotros saber si damos cláusula eléctrica simple o en modalidad normal, o la famosa cláusula eléctrica amplia, aquella que me dice haya o no evidencia de llama. Ese o no, cláusula eléctrica amplia. ¿Recuerdan que hablamos? ¿Y cuál será ese tercer filtro? El tercer filtro y fundamental para dar o saber si voy a dar cláusula eléctrica normal o cláusula eléctrica amplia es el manual de fabricante del equipo. Manual de fabricante. El manual de fabricante, queridos amigos, es aquel documento técnico que tienen todos los aparatos eléctricos, todas las máquinas eléctricas, que nos va a decir exactamente. Y si no, les invito a que ustedes cojan a su televisor perdón, y le den la vuelta, y cojan o vean la lavadora, si lo pueden ver en la parte de atrás. Normalmente existe un mensaje que dice warning en inglés, o bueno en español, o caution, etcétera, que dice precaución, alto riesgo de incendio en caso de cortocircuito. Y eso a veces dice en español o dice en inglés. Y si el manual de fabricante, aparte de ese mensaje que me dice el propio equipo, aparte de lo que me dice el propio equipo, el inspector de riesgos, fíjense lo importante de la inspección de riesgos, no es cualquier persona la que hace inspecciones de riesgo, no es cualquier documento, no es, anda a hacer la inspección como se hacía en mi tiempo, toma 4 fotos ahí, toma las fotos de cada equipo. Yo me vivía tomando fotos de la silla, de la mesa, tomando fotos del número de serie de la computadora, número de serie del televisor. Eso no es inspección de riesgos, queridos amigos. Una inspección de riesgos técnica hecha por un profesional, y recuerden que los peritos de seguros, los inspectores de riesgos y ajustadores de siniestros son gente con títulos profesionales, y ellos sí necesitan, porque su gestión es muy necesaria en la parte técnica. Quien realiza una inspección de riesgos, y así no tenga usted un título profesional, pero está haciendo una inspección de riesgos, debe ser muy técnico. Y lo que vamos a buscar justamente que es que hayan existido protecciones eléctricas, que haya un análisis técnico de cómo está la configuración eléctrica de la casa. Si vamos a hacer una industria, ahí sí el técnico, el perito va a decirle, mira, me encantaría conocer el plano eléctrico para saber. Me encantaría que usted, dueño de la industria, me diga, o el gerente o el jefe de mantenimiento, me indique cuál es la carga o la distribución de carga del edificio o del área de producción. Porque usted me dice que tiene una protección eléctrica, que es un generador eléctrico. Pero aquí, de acuerdo al plano eléctrico, dice que el requerimiento de carga de esta área de producción o de toda la planta es de, vamos a suponer, 10 kilovoltios.
y usted tiene un generador eléctrico de 5 kilovoltios. No me sirve de nada ese generador eléctrico porque el requerimiento de carga de este predio es de 10 kilovoltios. Estoy poniendo nada más un ejemplo. Entonces, aquella persona que hace la inspección de riesgos va a decir, muy bien, ¿qué dice el manual de usuario de ese congelador de la heladería? Revisemos qué congelador es. Gracias a Dios ahora tenemos en internet toda esa información. Ya congelador marca LG, número tal. Veamos qué dice eso respecto de las especificaciones técnicas de ese equipo. Y al entrar y observar las especificaciones técnicas nos dice que por cualquier variación de voltaje, este equipo va a tener evidencia de llama. Entonces, si tenemos o vamos a cubrir un equipo que por cualquier variación de voltaje va a generar llama, ¿para qué vamos a suscribir la condición amplia? La cobertura extendida amplia, ¿para qué? No tiene sentido. Porque ya el mismo equipo, por cualquier variación de voltaje, va a generar llama. Entonces ahí viene el criterio de emitir o no emitir cláusula eléctrica amplia. Siempre nos han dicho, a veces vienen ejecutivos de, sea brokers o compañías, y me han dicho, mira, es que siempre nos pide porque mi jefe siempre me manda a decir, quiero cláusula eléctrica amplia en todas mis pólizas. Muy bien, ¿por qué? Bueno, no sé por qué, pero siempre me pide mi jefe que emita cláusula eléctrica amplia. ¿Por qué? No sé, pues quiere cláusula eléctrica. No se trata de que quiero, sino se trata de conocer la técnica para saber emitir o la cláusula eléctrica normal, y si tenemos un equipo que se va a incendiar, ¿para qué le vamos a poner cláusula eléctrica amplia? No tiene sentido. Ahora, si ese manual de fabricante me dice que el equipo puede recibir una sobrecarga, sobretensión, cortocircuito, etcétera, puede suceder, y ese equipo no va a generar llama, porque lo dice el manual de fabricante, entonces ahí sí, si vamos a tener esta posibilidad de que se dañe el equipo, pero no haya evidencia de llama, y estoy hablando en la segunda cobertura, aquí, estos filtros, este filtro sobre todo, es para emitir cláusula eléctrica amplia, este filtro. Los otros dos son fundamentales para emitir solamente la cláusula eléctrica. Pero este tercero del manual de fabricante me va a decir, si ese manual de fabricante dice ese equipo va a afectarse, pero no va a haber evidencia de llama, tenemos todas las protecciones internas para que en caso de recibir una sobrecarga de voltaje en la parte de admisión de energía, el equipo lo único que va a hacer es dejar de funcionar, se va a quemar la parte de admisión de energía, o se va a quemar, se va a dejar de funcionar, va a bloquearse, va a dañarse la mainboard. Entonces está bien, pero no va a haber evidencia de llama. Entonces ahí sí, si estoy viendo que el congelador, que es lo más importante que este señor de la heladería quiere asegurar, el manual de fabricante de ese congelador me dice que en ese equipo no va a haber evidencia de llama, se va a dañar la parte de eléctrica de recepción de energía, entonces ahí sí yo voy a decir, no, este equipo sí necesita una cláusula eléctrica amplia. Fíjense ustedes, 3 filtros para aprender a emitir la cláusula eléctrica amplia. Número de instalaciones eléctricas que viene en la inspección de riesgos. De la inspección de riesgos me viene el número de equipos eléctricos. Estos 2 para emitir cláusula eléctrica nada más. Y el tercero para saber si es de cláusula eléctrica amplia o la consideración normal, la cobertura normal. Entonces fíjense ustedes, aunque lastimosamente el pizarrón quedó como un diagrama de flujo de una instalación eléctrica, bueno, sabrán disculpar, es simplemente el deseo de tratar de explicar. Fíjense ustedes, esta cláusula eléctrica normalmente es muy mal entendida, y por eso tuvimos toda esa previa y ahora hicimos gráficos inclusive de esos riesgos eléctricos que pueden afectar a nuestros equipos eléctricos. Es muy importante tenerlo claro este asunto, muy importante y fundamental tener claro el asunto de cláusula eléctrica y cuándo emitir cláusula eléctrica amplia. Entonces primero para llegar a todo esto y para llegar a los filtros que nosotros pusimos de ejemplo, es muy importante tener en consideración que cláusula eléctrica siempre va a cubrir aparatos accesorios eléctricos, no electrónicos.
Por favor, eso sí, tengan mucho cuidado. Nunca va a faltar la persona que esté viendo este programa o cuando hemos estado en clases y digan, no, es que mi compañía de seguros sí nos puso cláusula eléctrica, cubre aparatos, accesorios de estaciones eléctricas y o electrónicas. Si hizo eso su compañía de seguros, qué bueno. ¿Qué es lo técnico? Totalmente antitécnico. ¿Qué es un error? Uno de los errores más grandes que yo los he visto. Pero gracias a Dios, la mayoría de compañías de seguros, no solamente en el país, sino en todos los países, porque esto acuérdense que los seguros es a nivel mundial, cuando se habla de cláusula eléctrica es bajo este principio de activación de cobertura, bajo este concepto. Así que es muy importante tener completamente claro, siempre si es cláusula eléctrica, y por eso viene ese nombre. Cláusula eléctrica es por las variaciones eléctricas que pueden afectar a nuestros equipos eléctricos. ¿Que una variación eléctrica puede afectar a un equipo electrónico? Por supuesto que sí. Pero ya conoceremos que equipo electrónico es una todo riesgo, queridos amigos. Y cuando hablamos de todo riesgo, justamente cubre todo riesgo, menos lo que excluye. Pero una de las coberturas de equipo electrónico justamente es variaciones de voltaje. Así que no tiene sentido poner en cláusula eléctrica y o equipos electrónicos. Eso es un absurdo gigantesco que a alguien se le pudo haber ocurrido suscribir, pero eso es incorrecto. Que tengo cláusula eléctrica y se dañó mi computadora. Se dañó tu computadora, vaya a ver si tiene equipo electrónico. Ya veremos qué es equipo electrónico, así que no se adelanten a preguntarme, bueno, ya tenemos claro qué es equipo eléctrico. ¿Y qué es equipo electrónico? Cuando lleguemos a equipo electrónico, comprenderemos qué es equipo electrónico, a qué se considera un equipo electrónico. Eso es muy importante tener supremamente claro. Estamos hablando de temas eléctricos, estamos hablando de terminología eléctrica, estamos hablando de resistencias, impedancias, frecuencias y voltajes. Bienvenidos al mundo del seguro en la parte fuerte del análisis técnico. Y también bienvenidos para aquella persona que quiere profundizar el tema. Estamos profundizando. Porque un curso básico le puede decir, bueno, ¿y cláusula eléctrica es haya o no haya llama? Que es un gran error, más grande que el Empire State en Nueva York. No, cláusula eléctrica no tiene nada que ver con haya o no haya llama. Tiene que ver, pero en la segunda cobertura, en la segunda, porque en la primera era rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Si esos dos fenómenos son los causantes de mi daño eléctrico, de mi equipo eléctrico, del daño de mi equipo eléctrico, se paga sin importarme si hay llama o no llama. Se dañó por un rayo, se dañó por un incendio que se produjo fuera de mi predio asegurado, este equipo está cubierto. Es en la segunda cobertura donde ya nos vamos a preocupar por las sobretensiones, sobrecargas, sobre cortocircuitos que puedan generarse dentro de mi predio o fuera de este, pero que se afecte al equipo. Y ahí sí, en cláusula eléctrica normal, debe haber evidencia de llama en ese equipo. ¿Sí? Y para emitir cláusula eléctrica teníamos los filtros. Protecciones eléctricas, fundamental. Saber qué protecciones eléctricas tiene este predio. Varilla Copperwell, para rayos, malla electrosoldada, generador eléctrico. Todas esas son protecciones eléctricas. Como las básicas, ¿no? Bueno, ya si hablamos protecciones eléctricas y estamos hablando de ingeniería eléctrica, bueno, hay gran cantidad de tableros eléctricos, hay relés a distancia, fusibles, tirafusibles. Bueno, no vamos a entrar en esa parte tan técnica del equipo de ingeniería eléctrica, pero sí vamos a hablar de lo que nosotros podemos entender de una manera sencilla. Protecciones eléctricas, entonces varilla Copperwell, para rayos, malla electrosoldada, un generador de energía. Esas son protecciones eléctricas. Si tenemos eso, check, para ir pensando en cláusula eléctrica. Segundo, número de equipos eléctricos. Si son pocos, entonces cláusula eléctrica perfecto. Si son muchos, rotura de maquinaria y listo. Check, equipos eléctricos. Y número de equipos eléctricos. Y finalmente, para emitir cláusula eléctrica amplia, entonces el manual de fabricante. El manual de fabricante y la misma inspección me dirá si esa lavadora, si esa secadora,
si ese equipo en la parte exterior ya dice directamente cuidado, alto riesgo de incendio, bueno, entonces, ¿para qué emitir cláusula eléctrica? O simplemente nos dice ese mensaje, ¿para qué emitir cláusula eléctrica amplia? Decía, si ya se va a incendiar. Ahora, si en ese mensaje del manual de fabricante dice que el equipo se va a dañar, pero no se va a quemar, entonces ahí sí nos ponemos a pensar y decimos, ese equipo sí necesita cláusula eléctrica amplia, porque evidentemente está configurado para recibir esa sobrecarga y automáticamente dañarse. Les pongo un ejemplo. ¿Qué equipo está diseñado para no incendiarse, pero para dañarse en caso de sobretensiones? Y ese equipo normalmente se llama regulador de voltaje. Regulador de voltaje. Esos equipos están diseñados para quemarse y para no incendiarse. Están ya técnicamente, eléctricamente diseñados para recibir grandes sobrecargas, y ese equipo asume esa sobrecarga y no pasa esa sobrecarga al equipo eléctrico. Por eso es muy importante tener los reguladores de voltaje. Eso es muy importante. Así que esos son equipos que están diseñados para dañarse, pero no para quemarse. Eso es importante tener claro. Así que fíjense ustedes. Y el regulador de voltaje sigue siendo también una protección eléctrica. Están diseñados para dañarse y proteger a mi equipo eléctrico.